Well, Making money. aquí queremos hablar hoy no del moto, más de la espiritualidad, de ser espiritual. Es una plática que llegó ayer en la noche, hablando de chamanismo con alguien, que los chamanes tienen sus ceremonias y la gente llega buscando ser más espiritual o ver las cosas en un contexto espiritual. Y pregunto pregunta sencilla: ¿qué es ser espiritual? Primero entiendo que cuando yo quería ser espiritual era para ser más libre de la materia, de posesiones, de no estar dependiente en cosas materiales, no ser materialista básicamente. No siendo materialista es una persona más espiritual. La otra es espiritualidad en términos de viajero, ¿no? Free spirit, ¿no? Libre, podendo ir a donde quieres, cuando quieres y desatarte de las cosas en este mundo. Yo conozco gente bien espirituales que dejaron sus familias para ser espiritual y que la espiritualidad nos lleva a ser solos espirituales, más sin familia, nada de estas cosas del mundo espiritual. Conozco otros espirituales que cambiaron sus nombres para ser el nuevo criatura que son y más espiritual, la criatura espiritual, no la criatura materia. ¿Qué es espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Bueno, Ernie, pues este tema importante es básicamente hablar de las falsas espiritualidades del mundo en contraposición con la verdadera espiritualidad. O sea, en otras palabras, la espiritualidad según Satanás y la espiritualidad según Dios. Ahora, en el mundo, y de acuerdo al mundo, pues a 1000 cosas le llaman espiritualidad, desde chamanismo hasta religión, hasta pues todo lo que entra en el mundo del esoterismo. Hoy en día una forma de espiritualidad muy común y conspicua es la meditación y la yoga. Entonces, Satanás ofrece muchas opciones en este mundo que aparentan ser vida espiritual, y pues Satanás vende esta idea porque muchos, no todos, en el mundo quieren ser espirituales. Hay gente que ni le va ni le viene eso, lo que quieren es dinero y punto, básicamente. Yo recuerdo la búsqueda, quería ser más espiritual. Pero espiritual era dejar todo y ir y estar con Dios aprendiendo. Mas tenía un momento que no podía alcanzar la espiritualidad que yo viví a veces cuando tenemos muy íntimo, momentos muy grandes, mucha revelación. Y sentimos que estamos viviendo espiritualmente, mas entonces llega la caída, y no la caída porque estamos pecando, una caída de espiritualidad, que el miedo entra, y no tenemos la misma fuerza de ser libres porque tenemos responsabilidad. Y ahí yo conozco gente bien espiritual, mas la responsabilidad no está. Es como, ese es del mundo, no, tienes que ir, fluir. Entonces tenemos una alejada espiritualidad donde nos aleja de hacer las cosas y cuidarlos, que estamos ordenados para cuidar, ¿no? Como una familia, cuidar tu familia. Hay muchos que miran bien espiritual y
la familia sufre mucho esa espiritualidad. Por eso te digo, la búsqueda de espiritualidad es legítima, pero en ese momento entra Satanás a ofertar pues todo su acervo, doctrinas, religiones, filosofías, drogas, tiene 1000 caminos. Entonces, que un ser humano se quiera acercar a Dios es correcto, pero tenemos que saber algo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Él es el que se puede acercar a nosotros. Y Él, de hecho, se hizo cercano a nosotros en su encarnación, puesto que nosotros no podemos llegar a Dios de ningún modo. Él se hace visible y se hace cognoscible por medio de la fe en primera instancia. Entonces, hay una gran confusión de lo que es espiritualidad en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás está dentro de todo esto. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy sencillos en el lenguaje que usamos. La verdadera espiritualidad, la única, porque solamente hay una, es la que otorga el Espíritu Santo, es la que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo se puede recibir una vez que estamos arrepentidos por fe en Jesús, en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no mandó a Jesús, en realidad Jesús mandó, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo, aunque los tres son uno. Pero entendemos que es Yeshua quien manda el Espíritu Santo, siendo el mismo. Entonces, espiritualidad verdadera también tiene que ver mucho con juicio, y ese tema es escabroso porque la gente no lo entiende. Sin embargo, aquí en Polvo y Miseria siempre hablamos a qué tipo de juicio nos referimos. Hablamos de que si una persona quiere vivir en la verdadera espiritualidad, pues está forzado, aunque por gracia, a vivir en juicio contra el pecado, contra su pecado, contra el hombre viejo. Y esto se difracta mucho, se opone por completo al concepto y a las nociones de lo que es espiritualidad en este mundo. Entonces, la verdadera espiritualidad es una locura, es un escándalo, y además no aparenta, no parece ser espiritualidad, porque el mundo está acostumbrado a otro tipo de espiritualidades que no son. En realidad es muy sencillo, Ernie, pero pues la gente no quiere verdaderamente ser libre. Es más cómodo ser esclavos, y Satanás tiene las ofertas para hacerles creer a muchos, a millones, que son libres porque meditan, porque hacen rezos, porque se van a retiros espirituales, porque hablan con voz apacible y con un lenguaje aparentemente muy bonito. Pero Dios no puede ser burlado, y los que conocemos la naturaleza humana, que es depravada y perversa, sabemos que nadie puede vencer su hombre viejo, su pecado, su ego, como le quieras llamar, porque es imposible por medios humanos. Entonces, si quieres ser un espiritual, también prepárate para la persecución y para el vituperio, porque los verdaderos y las verdaderas espirituales han sido perseguidos, burlados, mofados, como nos lo enseña el mismo Yeshua, Dios hecho carne. Y si no crees en Él, pues velo en los profetas. ¿Qué crees? Que les fue muy bien, y eran verdaderos espirituales, verdaderos, porque no nada más hubieron profetas hombres. Entonces, espiritualidad con el Espíritu Santo. Fuera de ahí, todo es pseudo espiritualidad. Todo se queda en el nivel de las emociones, de los sentimientos, de las ilusiones. ¿Quieres ser espiritual? Muere a la carne. ¿Cómo quieres ser espiritual si no sometes tu hombre viejo? Si no sometes tu boca, si no sometes tus genitales, si no sometes tu razonamiento por la gracia. Y pues la espiritualidad verdadera, la del Espíritu Santo, toda ella pues se manifiesta en el amor en el que vivimos, el amor de Dios, desde luego, amor de perdón, amor de servicio, pero primero amor de perdón. Así que si por ahí estás tú sirviendo y todavía estás cargando rencores, mejor deja de servir, deja tus ministerios
y mejor ve con Dios y dile, sáname Señor, porque he sido un fariseo hasta hoy, creyéndome ser un espiritual. No sigas los pasos de Job, sigue los pasos de Yeshua. Y también, si quieres ver otros ejemplos de verdaderos espirituales, analiza la vida de Pablo, por ejemplo. Hay muchos detalles de su vida en el libro de Hechos y en las cartas. Entonces deja de creer en el gurú, en el chamán, en el baba, en el Dalai Lama, en el rabino, en el pastor, en el cura, en el sacerdote, en todos estos pseudo espirituales, porque si no tienen el Espíritu Santo, pues no son espirituales, vaya, están en el espíritu de Satanás. Acuérdate que Satanás se disfraza de espiritual, de ángel de luz, y sus ministros hacen lo mismo. Y no tienes que ser el jerarca de una iglesia para ser un ministro de Satanás. Todo aquel que no sirve a Dios necesariamente sirve a Satanás, le guste o no, lo crea o no, punto. Y ya, para que no nos vayan a satanizar. Espiritualidad, por miseria. Sí, y nada más para añadir que también la espiritualidad verdadera pues tiene mucho que ver o está relacionada con la disciplina, con el orden que pues el mismo espíritu nos da. Entonces pues eso es importante.